en completa seguridad, la obra de Dios en nuestra vida. Efesios 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo. Una de las condiciones del ser humano, lamentable y que llega a causar uno de los sentimientos más tristes del mundo, es sentir que su vida no tiene sentido. Es experimentar que no importa qué haga o cuántas cosas incluso posea, finalmente no tiene a dónde ir y experimenta en ese sentido vaciedad y angustia que incluso pueden conducirle cada vez a ir cayendo más y más en una espiral sin fondo. Sin embargo, la Biblia dice que no fuimos creados para vivir sin un destino. Fuimos creados, al contrario, para ser sustentados por un futuro y con un sentido y propósito. Fuimos creados con esos objetivos. Sin embargo, aun cuando fuimos creados con esas características, con un sentido y propósito, es muy posible que en algún momento hayamos perdido el rumbo al respecto de ese sentido de la creación. Entonces, cuando la relación entre mi vida presente y ese destino glorioso se rompe, el ser humano tiende a hacer tres cosas distintas. En algunas ocasiones y de forma quizás más lamentable, trata de quitarse la vida incluso a sí mismo, y de ahí la gran cantidad de suicidios que de pronto nos toca escuchar cuando la gente empieza a caminar y no encuentra ninguna razón para su propio existir. Número 2. En algunos momentos, al no encontrar sentido para su propia vida, lo que intenta es crear sustitutos o criterios distintos que le permitan tratar de subsistir. A veces simplemente opta por las drogas, la televisión, la pornografía, cualquier cantidad de cosas que de alguna manera traten de darle identidad, destino o que por lo menos le mantengan ocupado. Sin embargo, cada uno de estos medios, en cuanto termina, o necesita más, o incluso simplemente terminado el evento, vuelve a sentirse otra vez vacío y sin ningún propósito en esta vida. Pero este no es todo el caso. Finalmente, hay una tercera opción a la cual también podemos recurrir cuando nos encontramos en una situación de este tipo. Y se trata de buscar restablecer el vínculo y encontrar entonces cuál es el verdadero sentido para el ser humano. Por supuesto, en este caso, se trata de que nos volvamos hacia Dios, y es Dios en ese encuentro el que habrá de regresarnos al destino para el cual fuimos creados desde el origen. No fuimos creados para pasar la vida dando vueltas por ahí. El ser humano se encuentra a sí mismo caminando en círculos, dando vueltas sin saber hacia dónde dirigir sus pasos. Y hay personas que pasan por su vida haciendo cosas sin ningún sentido, sin ninguna dirección. Se involucran en un proyecto, en otro, buscan aquí, buscan allá, y sin embargo al final del día descubren que están caminando simplemente en círculos, sin ir hacia ningún lado. Dios ha decidido mostrarnos el camino, porque dentro de los propósitos primarios de Dios se encuentra precisamente ese.
No se trata de caer en la desesperación, sino encontrar en Dios el propósito y destino para el cual desde el origen fuimos creados. Porque fuimos creados con propósitos. Fuimos creados para ser sustentados por un futuro con propósito. Fuimos creados para vivir con la seguridad de un destino con sentido. Fuimos predestinados para ser adoptados, dice la Escritura, como hijos suyos. Entonces, sí existen propósitos de Dios para cada uno de nosotros, al ser adoptados como hijos suyos. Y la meta de ese destino es precisamente que fuésemos adoptados como hijos suyos. Nuestro destino desde antes de la creación del mundo es que cada uno de nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Cuando Dios nos escogió, Él tenía un propósito, así que predestinó todo lo necesario para que ese propósito se realizara en nosotros. Él nos predestinó y organizó todas las cosas para que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios, para que formáramos parte de su familia, para que fuésemos coherederos de su reino, para que adquiriéramos entonces también la semejanza de la familia de Dios. Dios ha dispuesto cada uno de los elementos necesarios para que todo esto ocurra en nuestra vida. Cada una de las historias personales pueden ser muy distintas. Las maneras de actuar pueden ser diferentes si comparamos las historias personales. Podríamos comparar las historias personales como también las de cada uno de los personajes bíblicos. De una manera actuó Dios con Abraham, de otra con Moisés. Rahab tiene una historia totalmente diferente de la samaritana, pero cada uno de ellos confluyen hacia un solo punto. Lo mismo podríamos hablar de una persona que conoció acerca de Jesús en el parque cuando ya era adulto, o alguien que conoció acerca de Cristo cuando estaba enfermo en un hospital, o de aquel otro que ha conocido del Evangelio desde que era muy pequeño. Nuestras historias pueden ser muy distintas, pero todas señalan hacia un solo punto, y ese punto es precisamente Cristo Jesús. No importa de dónde, todos vamos confluyendo en un solo punto, en un solo objetivo. Fuimos llamados a formar parte de la familia de Dios, y esa formar parte de la familia de Dios tiene que ver con estar en Cristo Jesús. Cuando entonces preguntamos acerca de qué destino, la Biblia dice así en los versículos 4 de Efesios capítulo 1: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos destinados entonces a adoptar el carácter de Dios, nuestro Padre, su carácter que tiene que ver con santidad y pureza. Por supuesto, aquí no se trata de ningún acto de puritanismo, sino de adquirir las características que en Dios existen y que no son transferibles también a nosotros. La santidad y el amor entonces forman parte de esas características de Dios y que no son transferibles a nosotros. En la primera epístola de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió: y el Señor os haga crecer en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con todos vosotros. Primera de Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, y esto implica santidad, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Santidad y amor son las características de los hijos de Dios, y las aprendemos porque Dios mismo tiene esas características. Sin embargo, existe un propósito todavía más alto, y tenemos que ir apenas un versículo más en este pasaje de Efesios capítulo 1 para poder vislumbrarlo: para alabanza de la gloria de su gracia. Ser santos e intachables y nuestro amor y adopción como hijos no son los fines en sí mismos. Existe todavía algo mayor: la alabanza de la gloria de su gracia. Y es que fuimos diseñados para eso, para poder alabar a Dios, para que nuestra vida dé gloria a Dios, respondiendo a la gracia que de Él hemos recibido.
creados para reflejar y alabar la gloria de Dios. Quizás entonces podríamos preguntarnos de qué manera en mi vida estoy reflejando la gloria de Dios, qué actos concretos de mi vida están llevando a que yo glorifique a Dios o que las personas que están en mi derredor glorifiquen a Dios a causa de lo que yo estoy haciendo. ¿Cuáles son las formas en que mi vida da gloria a Dios? Quizás cada uno de nosotros debemos empezar a involucrarnos en las tareas del reino, que tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con hacer justicia, con amar misericordia y con reconocer que Dios es el que dirige nuestras propias vidas. Malaquías lo escribió diciendo, y humillarnos entonces ante nuestro Dios para reconocer que Él es el soberano y hacer todas las cosas para la gloria de Dios, diría el apóstol Pablo. Fuimos diseñados para reflejar y alabar la gloria de Dios. ¿Cuál es entonces, en medio de todo esto, la base de nuestro destino? Efesios versículo 1, aunque lo va a decir por lo menos en 2 ocasiones más, en los versículos 5 y 6, dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo Jesús. La base de todo esto es precisamente Cristo. Cristo es la base de todo nuestro destino, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te acuerdas hace unos minutos? Este pasaje en el versículo 5, que habla de santidad y amor, una vez más, aquí lo encontramos. Santidad y amor. Y el propósito de esto es la obra de Cristo en nuestra propia vida. En la base de nuestro destino se encuentra precisamente eso. La base para volverse santo y sin mancha delante de Dios no es nuestro esfuerzo, sino el amoroso autosacrificio de Dios en nuestro lugar. La base de nuestro destino para ser santos e intachables no son nuestras grandes obras, sino el amor que como hijos de Dios, en la muerte de Jesús, por nosotros hemos recibido. El plan de Dios tiene que ver entonces con esto. El plan de Dios implica entonces lo que Dios hace en nosotros. Nos escogió para que fuésemos santos como hijos suyos. Dio la vida de su Hijo para que alcanzáramos redención. Y todo esto tiene que ver con un tema todavía más amplio, la soberanía de Dios. Dios, en su soberanía, en su beneplácito, quiso hacer las cosas de esta. La base de nuestra predestinación entonces está en que creemos en un Dios soberano y Dios en esa soberanía decidió hacerlo así. La meta entonces es la alabanza de la gloria de Dios. Los vínculos tienen que ver con la predestinación que conectan el beneplácito de su voluntad con la alabanza de su gloria, y esos son la muerte de su Hijo y la santidad de su pueblo. Cuando ya hemos conocido entonces todo esto, solo nos resta una sola cosa. Entonces, andar por el camino que ya Dios en Cristo Jesús nos abrió.